voy a pasar el testigo a Ana. Vamos a hacer una pequeña presentación que ha preparado, en que os va a contar el producto y sus características, y seguidamente haremos una demo para volver a explicarlo ya dentro de Avant 2, pues cómo se visualiza el producto y sus características dentro de Avant 2, ¿no? De vuestra plataforma. Así que, sin más, durante esa misma presentación, si queréis ya dejar la pregunta y respuesta en la sección de preguntas y respuestas, queréis dejar ya el apunte de la pregunta o la duda que tengáis, pues luego cuando tengamos 10, 15, 20 minutos, lo más posible para poder dar respuesta pues, con los expertos, ¿no? que tengo aquí a mi lado. Así que, sin más, Ana, te paso un poco el testigo y todo tuyo. Bueno, lo primero, muchas gracias, porque todo lo que sea poder hablar de mi producto, pues me abre una ventana al mundo y me ofrece la posibilidad de venderlo y de hacer perder los miedos que puedan existir a un producto como comercio o como oficinas, que para nosotros son dos ramos, aunque en algunas compañías están unidos, y eso también a veces genera esa duda. Comercio es un producto multirriesgos y por tanto es muy parecido a lo que ya conocéis de multirriesgos, que seguramente será hogar o comunidades. Muchas de las garantías coinciden y ya las conocéis, y lo que aseguramos es el local con algunas otras cosas, pero en cuanto a que es muy parecido a un multirriesgos normal como hogar, por ejemplo, pues todas esas garantías que ya damos y que ya conocéis, pues en comercio se dan por supuesto. Lo que vamos a ver ahora es por qué queremos vender comercio y qué ventajas os puede ofrecer. Comercio es un producto que nos abre la puerta a otros muchos, porque todos los clientes que tienen, o todos los potenciales clientes que tienen un comercio, es muy probable que tengan un coche y que tengan una casa. Entonces puede ser un ramo de entrada a una nueva contratación que es fundamental, porque no se trata solo de vender la póliza de comercio, que estaría muy bien, o la de oficinas, sino que nos da la oportunidad de multiequipar a los clientes, y con eso lo que hacemos es clientes más fuertes y, por tanto, pues con más ventajas para cualquier compañía, evidentemente para nosotros, pero para cualquier compañía, pues porque cuando tienen una prima media mayor, normalmente son más rentables, tienden menos a la anulación porque tienen mayor compromiso con nosotros, por tanto son más fieles. Y aunque en el mundo multirriesgo, en el mundo masa, normalmente es el auto el que tiene ese primer tirón de decir, bueno, pues yo voy al auto, yo siempre digo, bueno, pues tú vete al auto, pero no sabes si el del auto tiene también un comercio. Pero el del comercio siempre va a tener un auto, normalmente, vaya, o una furgoneta o cualquier otro bien asegurable, además de la propia vida, la propia salud, etcétera, el resto de servicios que cualquier compañía nos ofrece. Como os decía, yo lo que quiero es hacer un paseo muy genérico por los ramos, aunque luego en la demostración entraremos en detalles de la hora de la contratación y veremos la importancia de cada uno de los factores, pero de entrada tenemos que saber a qué nos dirigimos cuando queremos vender un producto de comercio o cuando queremos vender un producto de oficinas. Para mí la diferencia entre ambos ramos fundamentalmente está en la venta o no de mercancías. En comercio vendemos mercancía, en oficinas pues normalmente no. En comercio se vende obviamente la mercancía y no hay actividad industrial, y si la hay es en una escala muy pequeña. ¿Y por qué digo esto? Pues porque comercio está separado por una línea muy delgada, por ejemplo, de pymes, y a veces genera también esa duda, ¿no? Y yo siempre pongo el ejemplo de una pastelería. En una pastelería normalmente tienes una pequeña producción, pues porque haces el pan del día, porque haces las tartas, tal, pero no eres, ¿se pueden decir marcas? Sí. No eres Panrico, no eres Bimbo, ¿vale? O sea, no eres una empresa que se dedica a fabricar a gran escala. Entonces, bueno, pues una pastelería perfectamente podría ser un riesgo de comercio, mientras que una gran panificadora obviamente tendría un mayor peso en su producción que en su venta al por menor, y por tanto sería un riesgo de otro ramo que probablemente sea pyme, empresas o como lo queramos llamar, ¿no? También nos diferencia el tipo de siniestro con estos ramos, ¿no? Con empresas. El mayor riesgo en empresas suele ser el incendio, mientras que en comercio es el robo. Es muy improbable que roben el pan rico al 100%, pero un robo en un comercio de tamaño medio, un comercio de barrio, que es al final nuestro objeto, ¿no? Bueno, pues es uno de los riesgos
más habituales, ¿no? Más habituales y que nos diferencia un poco, ¿no? En cuanto a pymes. Y en oficinas, aunque siempre hable de comercio, casi todo lo que digo tiene aplicación en oficinas. En oficinas vendemos servicios normalmente, agencias de seguros, gabinetes periciales, despachos de abogados. Veremos ahora las actividades más generales, ¿no? Nosotros las agrupamos en familias. Entonces, para comercio tenemos unas 11 familias que se agrupan en gremios, ¿no? Alimentación, electrónica, enseñanza, todas las que tenéis ahora mismo en pantalla. Y que a su vez se van subdividiendo, se van declinando en diferentes subfamilias hasta llegar a actividades que ahora veremos también algunos ejemplos y llegamos a unas 180 actividades. O sea que es un grupo importante, abarcamos mucha tipología, por no decir toda, porque habrá casos en los que no encontremos el riesgo exacto que queremos asegurar porque sea muy específica la actividad, pero yo siempre digo que es equiparable en cuanto a riesgo a alguna de las que ya tenemos. Entonces, bueno, hay también herramientas para saber manejar, para aprender a manejar la equiparación de riesgos y de hecho en nuestro manual de producto que se puede descargar en nuestra web, yo tengo una clasificación de las 4 garantías principales y siempre te da una pista de si lo que tú quieres asegurar se acerca más a una o a otra. Y luego en oficinas pues un poco lo mismo, tenemos también unas 8 familias, desde la administración pública, agencias de viajes, asesoramientos y técnicas, que es la familia más amplia, asociaciones, etcétera, etcétera. Todas estas familias las podemos convertir en actividades. He puesto una muestra muy pequeña, pero es verdad que es un poco lo más habitual y lo que todos conocemos cuando paseamos por nuestro barrio, que es una de las acciones que nosotros queremos potenciar también, ¿no? Ser los aseguradores referentes en el barrio en el que estamos. Igual que te tomas el café en el bar de al lado, pues que seamos la aseguradora del barrio. Si tenemos la oficina en un lugar con tránsito y con comercios cercanos, pues a la que te tomas un café puedes hacer otras cosas, ¿no? Hay que ver cómo está el tema. Y lo que os decía, hemos puesto unas cuantas actividades pues para que os suene, ¿no? Pero lo mismo, en el manual tenéis el detalle familia, familia, subfamilia, familia y lo veremos también ahora cuando hagamos la demo, que es muy fácil buscarlas porque poniendo la actividad te encuentra normalmente en qué familia está y no tienes que darle muchas más vueltas. Pero bueno, lo que os digo, comercio de barrio es lo que normalmente vais a encontrar siempre en el ramo de comercio. Y lo mismo para oficinas. Muchas a pie de calle, muchas en plantas altas. No es obligatorio que estén en un sitio o en otro, ni comercios ni oficinas. Quiero decir que hay muchas tiendas, se me ocurre, por ejemplo, de confecciones que puedan estar en una planta alta y no pasa nada. O sea, de hecho tienen menos riesgo que las que están en planta baja. Pero bueno, que todo el mundo al final cuando pasea ve notarías, ves consultas médicas, ves clínicas de dentistas, ves oficinas administrativas del gobierno incluso, de atención al ciudadano, etcétera, etcétera. Pues la mayoría tienen cabida en el ramo de oficinas. Estamos rodeados de potenciales clientes, la verdad. Y en cuanto a garantías, pues el abanico también es muy, muy amplio. Porque lo que os decía, además de las que ofrecemos para los ramos multirriesgos habituales, el incendio, la explosión, los fenómenos externos, veremos algunas específicas del ramo, ¿no? Dentro, en la presentación que tenéis ahora mismo delante, he organizado las garantías tal y como nosotros las ofertamos. En la columna de la izquierda tenéis las que nosotros proponemos como cesta estándar, como lo que nosotros recomendamos como expertos que debe tener un comercio. Y es verdad que también damos unos límites económicos para cada uno de ellos. Lo bueno de nuestro producto es que es absolutamente modulable. Salvo algunas garantías que tenemos como obligatorias, como puedan ser el incendio, el humo, los actos vandálicos y los daños por agua y los fenómenos externos, que esas no las podéis quitar, vienen marcadas por defecto y se dan siempre por defecto. El resto podéis quitar, poner, ampliar o reducir. Si damos un capital de RC, se me ocurre, de 300.000 y se os hace alto,
podéis bajarlo a 150, si eso os hace corto podéis subirlo a 600 o a 1.200.000. Y lo mismo para cada uno de las garantías que vemos aquí, ¿no? Si entramos un poco en el detalle, pues veis que en la columna de la izquierda, pues hasta fenómenos atmosféricos, damos el estándar de lluvia, viento, pedrisco, nieve, en el desglose que se puede ver en la pantalla que veremos después. Y luego, como opcional, añadida a estos que estamos viendo, pues tenéis las goteras y filtraciones, que es una garantía que incluye hogar y nosotros, pues en muchos casos, pues copiamos con orgullo, porque hogar, que es un ramo que tiene pues, muchos clientes y que funciona muy bien, si ofrece una garantía que nosotros creemos que es aprovechable para nuestro ramo, obviamente pues la copiamos. La copiamos, la aprovechamos, como lo queráis llamar. Tenemos los derrames de agua y damos por defecto la localización y la reparación de averías, que evidentemente es un básico. Damos los gastos de desatasco y como opcional pues tenéis la posibilidad de contratar la reparación de averías sin daños, que si estáis metidos un poco en el mundo del siniestro, es una garantía que tiene muchísimo éxito y que da muy buen servicio al cliente, porque al final ya sabéis que un cliente cuando compra una póliza no sabe lo que compra hasta que tiene un siniestro, porque no lo va a usar, se lo van a leer tres, la mayoría se va a creer lo que le contemos y por eso se lo tenemos que contar bien, pero realmente hasta que no tenga un siniestro no va a saber lo que ha comprado, no va a conocer la calidad del producto. Entonces, bueno, pues es relativamente frecuente tener una fuga de agua que todavía no te esté ocasionando daños, pues porque tienes un goteo, yo qué sé, de una tubería y has puesto un barreñito debajo. Y eso genera una reclamación muy típica que es, o sea, que llevo 10 años pagándote la póliza, ahora se me rompe una tubería y porque no tengo el daño por agua, no me vas a pagar el siniestro, ¿no? Y con la reparación de averías sin daños, que es una garantía que es muy fácil de contratar, pues estás dando un servicio al cliente cuando tiene un siniestro que da muy buena imagen, que al final un cliente lo que quiere es eso, entender que él está pagando por algo durante un montón de tiempo y que cuando tiene un problema no tiremos de lo que siempre nos achacan a las compañías de seguros, que son la letra pequeña, exclusiones, etcétera. Exclusiones obviamente hay. Es verdad que yo presumo de que nuestro condicionado no tiene letra pequeña, al contrario, todas las exclusiones están en negrita, de manera que es perfectamente diferenciable, ¿no? Pero es verdad que un cliente, como nos pasa a todos con clientes, nadie se lee el contrato cuando te compras el móvil, ni cuando contratas la telefonía, ni cuando contratas nada. Y los clientes, pues algunos se leen el condicionado, no digo yo que no, pero es verdad que en general se fían de lo que nosotros les contemos y es importante hacerles una buena venta. Y siguiendo un poco el paseo por las garantías, pues lo de siempre, ¿no? La restauración estética, en robo ofrecemos lo que siempre consideramos que es un mínimo, que es el dinero, los metálicos en caja fuerte, fuera de caja, los bienes de clientes y empleados, que esto igual es una cobertura que cuando hay un atraco pues es importante tener, porque además de cubrir los daños de nuestro cliente, cubrimos los daños de los clientes de nuestros clientes. De hecho, para nosotros es una clasificación de nuestras garantías importante, ¿no? Tener un grupito de garantías que no solo son para la tranquilidad de nuestro cliente, sino también para los clientes de nuestros clientes. Y una de ellas es esta, ¿no? Es decir, bueno, pues no puedes evitar que haya un atraco, pero sí puedes luego tener un colchón por detrás que te ayude a superar ese trance. En las roturas que son los cristales, las lunas de los escaparates, los mármoles, etcétera, por defecto siempre cristales, añadido pues tenemos los mármoles, los letreros, los rótulos, etcétera, y hemos añadido las vitrocerámicas, que bueno, era una demanda que teníamos y aunque no es mayoritario, pero es verdad que hoy en día es una herramienta en la cocina bastante habitual, tanto en comercios como en oficinas, probablemente más en oficinas, y bueno, es novedoso en el ramo, en el sector, porque en mi análisis de mercado no hay muchas compañías que lo tengan y bueno, pues igual si alguien tiene vitrocerámica y no habías contratado la garantía, lo primero porque no existía, pues tener que decir que no es un poco duro, ¿no? Se hace duro.
Seguimos con las garantías. Para bienes refrigerados, es una de las garantías que tenemos personalizadas, por ejemplo, y que solo nos sale en los riesgos que se dedican a la alimentación o a la hostelería. Es decir, no tiene sentido que en una zapatería te salgan bienes refrigerados, pero nuestra cesta lo tiene prevista cuando es un riesgo de la familia de alimentación o de hostelería. Que eso también es una ventaja, porque tenemos la capacidad de personalizar mucho la cesta, entonces hay garantías que en función de muchos factores que vamos a ver, te ofrece unas garantías y no te ofrece otras. Por ejemplo, si eres propietario, te va a ofrecer siempre pues, la RC inmobiliaria, mientras que si eres inquilino te va a dar siempre la RC locativa. Si explotas el negocio, te va a dar la RC de la actividad, pero si no lo explotas porque eres solo propietario del local, pues no te la va a ofrecer, o no te va a ofrecer la pérdida de beneficios porque tú solo eres el dueño del local y no explotas el negocio. Entonces, eso también ayuda a que cuando rellenas los factores necesarios para que la herramienta te dé prima y te dé una cesta de garantías, tengáis la tranquilidad de que te está dando lo que nosotros consideramos, por todo lo que nos habéis contado, al rellenar esa pantalla, que va a ser por lo menos un mínimo suficiente para dar un buen servicio a nuestro cliente. La pérdida de beneficios es una de las garantías específicas de comercio. No existe en ramo de hogar o de comunidades, porque obviamente no hay una pérdida de beneficios. En comercio sí, porque si tú tienes un siniestro y por lo que sea tienes que cerrar por la ocurrencia de un siniestro, pues te damos la opción de que no pierdas tu ganancia durante ese tiempo. La modalidad más contratada y la que nosotros ofertamos es la pérdida de beneficios sobre gastos generales permanentes. Es decir, aquello que tienes que seguir pagando, la luz, el teléfono, el gas, los empleados, etcétera, si por ocurrencia de un siniestro con cobertura no puedes abrir tu negocio, habiendo contratado esa garantía, pues por lo menos vas a tener ese gasto cubierto durante el periodo que hayas contratado. Tienes que elegir, damos por defecto 3 meses con un estándar de 250 euros al día. Lo damos a valor total. Eso quiere decir que nuestro cliente tendrá que enseñar al perito las facturas que conforman su gasto general permanente mensual y justificar que llega a ese capital contratado. Vale. Si llega a ese capital contratado, 250 euros estándar que damos será el máximo, y si no llega, pues será el límite al que él llegue. Tenemos también la modalidad a primer riesgo, es decir, puedes contratar 250, 500 o 100 euros, y si por ocurrencia de un siniestro debes cerrar tu negocio, tu indemnización será automáticamente la multiplicación de los euros por los días contratados directamente. Vale, estas son las modalidades. En la siguiente pantalla las tenéis. Las más contratadas, como os decía, son siempre las que se valoran sobre los gastos generales permanentes, pero tenemos la pérdida de beneficio dentro de las opcionales del beneficio, la pérdida del beneficio bruto, que lo que tiene en cuenta es tu ganancia durante todo el periodo comparado con el mismo periodo del año anterior en la fecha de ocurrencia del siniestro. Tenemos la garantía de asistencia, por defecto va la asistencia estándar, y tenemos la asistencia ampliada, que ofrece pues, algunos servicios más, que tendréis también el detalle en la pantalla a la hora de contratar. Y luego entramos ya en las RCs, que como os decía, pues en función del uso del local, te ofrecerá unas u otras. Si eres propietario, la RC inmobiliaria; si eres inquilino, la locativa. Si explotas el negocio, te asocia la de patronal y la de producto o postrabajos. Pero tenemos otras, como pueda ser la RC de bienes confiados o la RC de daños materiales en domicilio de clientes. Se me ocurre que eres una tienda de muebles y obviamente pues, vas a hacer entregas a domicilios, instalas cocinas. Bueno, pues puedes ocasionar daños en los domicilios de clientes, y con la RC de daños materiales en domicilio de clientes tendrías cubiertos esos daños. Y dentro de la cesta estándar, la última que damos es la protección jurídica,
que puedes ampliar en las garantías opcionales con una modalidad más amplia que te ofrece otros servicios que veremos ahora, más todas las garantías que tenéis a partir de ahí, ¿no? Los daños a árboles o arbustos, la caída de árboles, farolas y antenas, otros riesgos accidentales, todo riesgo arte, derrame de mercancías líquidas, etc. Hago paradas sobre otros riesgos accidentales que aunque yo no la doy en la cesta estándar, la podéis elegir siempre, y lo que cubre es cualquier cosa que no esté ni cubierta ni excluida por las garantías contratadas. Lo que viene siendo pues, un todo riesgo salvo, ¿no? Y es la típica garantía que en aquellos siniestros que por lo que sea en nuestra amplia gama de garantías no encontrarán cobertura y no estén excluidos, pues tendrían cobertura. Se me ocurre, se te cae un martillo en una baldosa y te la rompe. No tenemos la garantía caída por martillo. Por tanto, no podríamos atender una sustitución de la baldosa. Mientras que con la contratación de otros riesgos accidentales sería uno de los ejemplos que encontraría cobertura y que de cara al cliente, como decíamos al principio, pues da una imagen totalmente distinta, ¿no? Efectivamente. Y otra mención especial es la garantía de reparadores AXA Calidad, que obliga al cliente a contratar con los reparadores de la compañía. Es decir, tienes un siniestro, nos lo declaras, nosotros enviamos al reparador, solo en caso de que no tengamos, por lo que sea, que sería raro, pero bueno, disponibilidad en la zona o bueno, no se me ocurre pensar que no tengamos el profesional para ese tipo de siniestro. Solo si recibes autorización de la compañía para reparar por tu cuenta, podrías reparar por tu cuenta. Si no, estás obligado a reparar con los reparadores de la compañía. Y la ventaja que ofrece es que baja prima, ofrece un descuento sobre la prima. ¿Vale? Bueno, pues en cuanto a garantías, aunque yo creo que la mayoría ya las hemos ido comentando, pero por si acaso entramos en los gastos de desatasco, y una novedad que hemos incluido recientemente, que fue los daños de agua por la pérdida de los acuarios de más de 30 litros, que no todos los riesgos tienen acuarios, evidentemente, pero por ejemplo, muchos de los restaurantes asiáticos y muchos restaurantes al uso, pues es un adorno que tienen en muchos casos y que nosotros hemos metido como uno de los posibles orígenes de la garantía de daños por agua. En pérdida de beneficios, lo he comentado, ¿no? Las dos modalidades, una valor total, otra primer riesgo, que lo que nos da es eso, la posibilidad de ser indemnizados por los gastos generales permanentes durante un siniestro con cobertura, justificando o sin justificar los daños según la modalidad que hayamos contratado. En cristales ampliamos la cobertura sin coste, quiero decir, los acuarios no tienen coste extra en agua y no lo tienen tampoco en cristales. Lo que no pueden ser es destinados a la venta, la mercancía no está incluida, ¿vale? En protección jurídica ampliada, que es una de las que os comentaba que era opcional, dos garantías que a mí me parecen muy importantes para un comercio. Una es la reclamación de facturas impagadas por tus servicios, es decir, ponemos un cobrador o una reclamación a tus clientes que tengan una deuda contigo. Y otra es la reclamación frente a inquilinos cuando tú eres el propietario del local y no recibes el cobro del alquiler. Pues ponemos a tu disposición nuestro servicio de abogados con el equipo de protección jurídica, tanto por la vía amistosa como por la judicial si llegase a ser necesario. En daños eléctricos hemos eliminado una exclusión histórica en el ramo, que es la de los equipos superiores a 7 años. La tienen prácticamente todo el sector en sus exclusiones tipo. Y nosotros hace un año así decidimos eliminarla porque al final la propia depreciación de los equipos te lleva a hacer un ajuste en la indemnización en caso de siniestro y realmente no tenía ningún sentido eliminar, no pagar los equipos de más de 7 años, aunque sea de manera residual, porque igual, ¿no? El cliente siempre entiende que el equipo se haya ido devaluando, pero no entiende o no entiende tanto que le digas, no te lo pago porque tiene 7 años. Y dice, bueno, pero es que a mí mi nevera me daba mi servicio. O sea, entonces, bueno, también de cara al cliente nosotros procuramos adornar o ajustar nuestro condicionado, ¿no? Para que seamos capaces de explicarlo cuando por lo que sea tenemos que aplicarlo, ¿no?
En fenómenos externos hicimos una reducción de la cobertura por viento porque la hicieron en hogar y nos pareció que también a la hora de trámite de siniestros, que el servicio es común, la plataforma de siniestros atiende unos y otros, facilitaba la gestión. Entonces, el límite anterior eran 84 kilómetros por hora como mínimo para atender los siniestros por viento y lo hemos reducido a 80, es decir, a partir de 80 kilómetros por hora o con otros edificios afectados en la zona, entra en juego ya la cobertura para viento. ¿Eso incluye también Zaragoza? Como ya conocen con los molinos. El molino, ¿verdad? Está puesto en vuestro honor, que lo sepas. Como somos no podemos llamar cobertura cierzo, pero podríamos. Bien, podría ser. Hay otras provincias que también tienen grandes vientos. Efectivamente. Sí, hombre, la cobertura por viento, es verdad que las herramientas actuales nos ayudan porque tenemos medidores, ¿no? Hoy en día es mucho más fácil ver dónde hemos tenido velocidades superiores a nuestro límite, inferiores, o bien que sin llegar al límite máximo ha afectado a edificios de la zona en buena construcción. Es decir, no siempre tenemos que llegar a los 80 kilómetros por hora. Si hay 75, pero está toda la zona porque claro, los medidores están donde están y los riesgos están donde están. A veces la distancia entre un medidor y la ubicación del riesgo no es tremendamente exacta, por tanto, tenemos esa capacidad de flexibilidad de tener esa otra característica, es decir, que haya otros riesgos afectados, otras zonas afectadas, ¿no? Termino en 3 minutos. En fenómenos externos hemos metido las goteras y filtraciones porque generaba también controversias si superaba, si no superaba, lo doy, no lo doy. Y bueno, pues se elige como una garantía opcional. Si la tienes está cubierto, si no la tienes no está cubierto y se acaba el problema. Uno de los factores que veremos después, pero que adelanto, son los negocios de temporada y afectaban por la histórica exclusión también del cierre de más de 30 días en comercio y en oficinas. Una de las exclusiones más conocidas es que cuando un negocio cierra más de 30 días pierde la cobertura de los siniestros que ocurran. Nosotros metimos un factor para diferenciar estos riesgos que abren solo durante un periodo de tiempo. Se me ocurre en la costa los restaurantes que cierran pues de octubre a Semana Santa, ¿vale? Pues nosotros hemos abierto la cobertura de los siniestros durante el periodo de cierre, que abre pues una ventaja muy, muy importante porque durante ese periodo de cierre hasta ahora no había cobertura para ningún tipo de siniestro. Tenemos factores que nos permitirán detallar beneficiarios, trasteros en otra ubicación, que en la herramienta vamos a ver, las vitrocerámicas que ya hemos comentado. En bienes refrigerados, entendemos por bienes refrigerados no solo los que están en cámaras frigoríficas, sino también los que están en tanques de agua, normalmente peces, marisco, pescadería, restaurantes, es un poco lo habitual. No hablo de viveros, que para mí no es un riesgo de comercio, ¿vale? Que esto también luego forma parte del conocimiento del ramo, ¿no? Y luego otro de las guinditas, ¿no? que hemos mejorado en nuestro condicionado son las construcciones anexas, que hasta ahora eran solo cubríamos las que estaban acristaladas y hemos ampliado a otros materiales siempre que estén ancladas al suelo y sean de una construcción sólida, y por sólida me refiero a lo que el sentido común y el entendimiento común entiende por sólido, ¿vale? No me vale una sombrilla con 4 cuerdas sin más, sino, claro, es que a veces tenemos miedo a un producto como comercio porque nos parece que hay cosas muy complicadas, y a mí me gusta decir que el sentido común debe imperar en la contratación y en la gestión en general, porque al final es fácil, o sea, es lo que tú entenderías. Sí, lo mismo que entiendas tú es lo que nosotros hemos entendido. Ventajas de nuestro producto y de nuestros servicios. Atendemos los siniestros igual que en hogar, que esto es algo que nos diferencia del resto de compañías o de muchas de las compañías. Tenemos urgencias en 3 horas y además mandamos a los reparadores a los riesgos. Atender cualquier tipo de siniestro, de incendio, de robo, de daños por agua, de lo que sea. No es nada frecuente. La mayoría de las compañías o muchas de las compañías en los ramos de comercio y de empresas, el cliente repara por su cuenta, con lo que eso supone, y yo creo que esto es una gran ventaja.
Y luego nuestro servicio de defensa al cliente con un compromiso de 21 días en la atención del siniestro, de la reclamación, mejor dicho. Y aunque en la presentación, que podréis ver después, tenemos las variables que forman parte de la tarifa, como las vamos a ir viendo en la demo, las podemos ir comentando después. Y bueno, un poco materiales de venta, ¿no? ¿Qué es lo que recibe el cliente? La portada personalizada en función del tipo de riesgo y los folletos que también están disponibles y que podéis hacer uso de ellos. Y por mi parte...